El guardián de las raíces de la muerte. Relato Ciela Gracchi. La madrugada caía sobre el bosque enmarañado, un lugar donde los árboles parecían retorcerse para evitar que la luz se acercara demasiado. Cada tronco tenía grietas que parecían bocas abiertas en un grito eterno, y las raíces, gruesas como serpientes viejas, se entrelazaban creando un laberinto que tragaba a cualquiera que caminara sin cuidado. Nadie entraba allí desde que los aldeanos empezaron a escuchar susurros bajo la tierra, como si hubiera algo vivo arrastrándose debajo de las raíces, algo que aguardaba, algo que recordaba. Esa noche, Elías, un investigador de fenómenos paranormales, llegó a la zona con la intención de desmentir lo que llamaba supersticiones rurales. Pero en cuanto puso un pie en la frontera del bosque, algo dentro de él se tensó. La brisa olía a tierra húmeda y a algo más, un aroma tenue a carne en descomposición. «Solo historias», murmuró mientras ajustaba su linterna. Avanzó entre los troncos. Cada vez que daba un paso, escuchaba bajo sus botas un crujido húmedo, como si caminara sobre huesos enterrados superficialmente. Y entonces, lo escuchó. «Eliddias». Era apenas un murmullo, surgido desde el suelo. El investigador giró, alumbrando en todas direcciones, pero no vio a nadie. Cuando apuntó la linterna hacia las raíces, notó como algunas temblaban, como si respiraran. «No es posible», susurró. Siguió avanzando hasta llegar a un claro donde un gigantesco árbol se levantaba como un monolito maligno. Su tronco negro parecía carbonizado, y de él salían raíces gruesas que se hundían en la tierra formando patrones imposibles, casi rituales. En el centro del tronco había una hendidura vertical, semejante a un ojo cerrado. Elías sintió un escalofrío, pero se acercó. Entonces lo escuchó con claridad. Latidos. El árbol estaba vivo. Un latido profundo, pesado, como el de un corazón antiguo. Pero no estaba solo. Detrás del árbol, emergiendo desde las raíces, apareció una figura alta, con brazos largos y nudosos como ramas secas. Su piel era gris, agrietada, y sus dedos terminaban en puntas afiladas cubiertas de tierra húmeda. Sus ojos brillaban con un rojo apagado. Era el guardián de las raíces de la muerte. «Tú no debiste venir», gruñó la criatura con una voz que sonaba como raíces rompiéndose bajo tierra. «Los vivos no pueden caminar sobre lo que pertenece al silencio». Elías retrocedió, paralizado. El guardián dio un paso, el suelo se abrió a su alrededor como si la tierra misma lo obedeciera. «¿Quién eres?», balbuceó Elías. «Soy el que mantiene el equilibrio», dijo la criatura. «El que guarda los cuerpos que el bosque reclama. Los que han muerto aquí no descansan. Sus raíces aún crecen, y tú has despertado su hambre». Como si el guardián hubiera dado una señal silenciosa, las raíces del suelo comenzaron a moverse, retorciéndose como serpientes recién despertadas. Una de ellas envolvió el tobillo de Elías. Luego otra. Y otra. Los susurros se elevaron desde la tierra hasta hacerse ensordecedores. «Déjanos entrar. Déjanos respirar por ti». Elías gritó, tratando de liberarse. La luz de su linterna parpadeó mientras las raíces lo jalaban hacia el gigantesco árbol. La hendidura del tronco comenzó a abrirse lentamente, como un ojo que despierta, o una boca que se prepara para devorar. Las raíces treparon por sus piernas, por su pecho, hasta su rostro. El investigador sintió como algo frío, antiguo y hambriento buscaba entrar por su piel. «Serás uno más», susurró el guardián. «Alimentarás a las raíces, como todos los que desafían el bosque». Elías dio un último grito mientras el árbol lo tragaba. La hendidura se cerró, dejando un latido más fuerte, más completo. El guardián inclinó la cabeza, satisfecho. El bosque volvió al silencio. Elías se convirtió en raíz. Pero desde el interior del tronco, un murmullo débil resonó. «Ayuda». El guardián sonrió. Sabía que pronto habría más visitantes. El bosque siempre llama. El bosque se mantuvo en silencio durante días, como si hubiera quedado saciado tras devorar a Elías. Pero el silencio no era paz, era espera. Las raíces, retorcidas y húmedas, seguían moviéndose lentamente bajo la superficie, buscando algo, o a alguien. En el pueblo cercano, Mara, la hermana de Elías, notó su ausencia.
Él siempre enviaba mensajes, aun cuando investigaba los lugares más peligrosos. Pero esta vez, nada. Ni una llamada. Ni un rastro. Mara conocía las historias. Conocía el bosque. Y sabía que solo un necio, o un desesperado, entraría allí. La noche que decidió buscarlo, la luna se escondió tras una niebla espesa que parecía subir desde la tierra misma. El aire olía a madera húmeda, pero con un matiz metálico, como sangre vieja. Mara cruzó el borde del bosque enmarañado llevando solo una linterna y el cuaderno de notas de su hermano, encontrado en su casa. Una de las últimas anotaciones decía: el corazón late en el tronco. Las raíces se mueven como si tuvieran hambre. Algo abajo quiere salir. Mara tragó saliva. El suelo bajo sus botas estaba suave, demasiado suave, como si pisara carne en lugar de tierra. Sentía pulsos, ascensos, vibraciones que parecían latidos. Elías, susurró, aunque sabía que en aquel lugar los susurros se deformaban. Y lo confirmaron los árboles cuando murmuraron al unísono: Maara. Ella se detuvo en seco. La voz no era la de su hermano. Era más grande, más profunda, más antigua. La luz de la linterna iluminó raíces que subían por los troncos, negras como huesos quemados. Y entre ellas, algo brilló, una hebra de tela. Era parte de la chaqueta de Elías. Mara la arrancó y siguió el rastro, hasta que llegó al claro donde se alzaba el gigantesco árbol. Pero esta vez no estaba solo. Alrededor del tronco había 12 figuras humanas, inmóviles, semienterradas hasta el pecho por las raíces. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Parecían estar vivos, atrapados, pero conscientes. Uno de ellos movió apenas los labios. «Corre, antes de que despierte». Pero ya era tarde. La tierra tembló. Las raíces se levantaron como una ola negra. Y detrás del árbol surgió el guardián. Sus ojos rojos brillaron al verla. «Eres como él», dijo con una voz que vibraba como un terremoto bajo tierra. «Tienes la misma terquedad. El mismo olor a vida, fresca». Mara retrocedió, pero el guardián avanzó, sus pasos retumbando como troncos muertos cayendo. «¿Dónde está mi hermano?», gritó ella, temblando pero sin retroceder. El guardián extendió uno de sus brazos, largo y lleno de grietas. La piel se abrió en varios puntos, mostrando raíces vivas, rojas, palpitantes. «Tu hermano ahora es parte de lo que protege este bosque. Parte de las raíces. Parte de mí». Y de la corteza del árbol, justo donde Elías había sido absorbido, apareció una forma. La madera se abrió y dejó ver un rostro cubierto de raíces, con los ojos aún brillantes de terror. Era Elías. Atrapado. Desfigurado por la madera viva. «Mara», susurró él. «No debiste venir». La joven gritó. El guardián rió, un sonido que hizo que el suelo vibrara bajo sus pies. «Los vivos siempre vienen por los muertos», dijo. «Y siempre terminan alimentando a las raíces». Las figuras semienterradas empezaron a moverse, agitándose como si estuvieran desesperadas por advertirle algo. No de huir, sino de algo más profundo. «Él no es el peor», dijo una mujer con voz quebrada. «Lo que duerme debajo, eso es lo que despierta si sigues buscando». El guardián levantó su brazo, y las raíces comenzaron a arrastrar a Mara hacia el árbol. Ella trató de liberarse, pero las raíces estaban frías, viscosas, como tentáculos llenos de veneno. «Serás la ofrenda perfecta para mantenerlo dormido», susurró el guardián. «Ya está inquieto. Ya está respirando bajo la tierra». La tierra bajo el claro comenzó a hincharse, como si algo gigantesco se moviera debajo, empujando desde las profundidades. Mara gritó. «¿Qué es lo que está ahí abajo?». El guardián inclinó la cabeza, y su voz se volvió un susurro mortal. «La raíz primigenia. La primera muerte. El padre de las sombras». La tierra se abrió. Algo enorme exhaló desde el abismo. El bosque entero gimió. Y Mara fue arrastrada hacia el borde del agujero, mientras los ojos de su hermano, atrapados en el tronco, la miraban suplicantes. La tierra se abrió con un rugido sordo, como un estómago colosal que llevaba siglos vacío. Mara cayó de rodillas,
aferrándose a una raíz para no deslizarse dentro del abismo que se expandía lentamente. El guardián, de pie sobre el borde del cráter, observaba con una reverencia aterradora. De las profundidades emergía un vapor espeso, negro, como humo de cadáveres quemados. La tierra vibró con un latido. Tum, tum, tum. Un latido tan profundo que hacía temblar el aire. El guardián habló con un tono que no parecía humano. Él despierta. El primer corazón enterrado. La muerte que nació antes de la muerte. La grieta se abrió aún más, revelando un sistema de raíces gigantescas, del grosor de columnas, que se retorcían lentamente como tentáculos nauseabundos. Cada raíz estaba cubierta de rostros humanos que parecían fusionados en la madera viva, con bocas abiertas en un grito eterno. ¿Qué es eso? Jadeó Mara. Una de las raíces emergió hacia la superficie, sujetándose al borde como un monstruo tratando de salir del agua. Sobre ella se veía el rostro de una anciana petrificada. «Es la raíz primigenia», susurró una de las figuras semienterradas. «La semilla de todas las muertes que ha habido aquí. La primera criatura que el bosque devoró». De repente, el rostro de Elías, atrapado en el tronco del árbol sagrado, abrió los ojos con un terror aún más profundo. «Mara, no la mires, no la escuches». Pero ya era tarde. Una voz surgió desde el cráter. No era una voz humana. Ni siquiera un sonido del mundo. Era un murmullo que se filtraba directamente al pensamiento, como si las palabras brotaran dentro del cráneo. «Id, hija de la superficie. Ven». Mara sintió un frío que no venía del aire, sino de sus propios huesos. Sus manos temblaron y la linterna cayó, rodando hacia la grieta. La luz iluminó algo que Mara jamás olvidaría. Un ojo enorme, del tamaño de una puerta, se abrió en la oscuridad. Un ojo sin pupila, blanco como un cadáver, rodeado de vetas rojas que pulsaban. El guardián cayó de rodillas, postrándose. «La raíz reclama su alimento», dijo. «La raíz exige un alma viva, para renacer». Las raíces comenzaron a arrastrarse hacia Mara, como arañas gigantes, dejando un rastro de tierra negra y pus vegetal. Ella retrocedió a ciegas, tratando de escapar, cuando un grito rasgó el aire. Era Elías. O lo que quedaba de él. Sus manos, hechas ya de madera viva, salieron del tronco, temblando. «¡Corre!», gimió, con una voz que parecía venir de debajo de la corteza. El guardián no puede detenerla, él solo la contiene. Mara lo miró horrorizada. «No puedo dejarte. No me queda nada que dejar», gritó él. «Pero tú sí puedes escapar». El guardián levantó la cabeza, sus ojos rojos brillando con furia. «La raíz ya te ha elegido, mujer. No escaparás. Nadie escapa de la primera muerte». Las raíces se abalanzaron. Mara corrió. El bosque entero empezó a cambiar. Los árboles se doblaban hacia ella. Los troncos se abrían como mandíbulas. Cada sombra parecía tener dedos. Y mientras corría, comenzó a escuchar algo peor que voces. Respiraciones. Cientos. Miles. Como si todo el bosque estuviera vivo. Y despierto. Los susurros la perseguían. «Mara, no corras. Estás hecha de carne tierna. Serás sabia, serás raíz». El bosque se cerraba a su alrededor, pero ella siguió avanzando, impulsada por puro pánico. Sin embargo, cuando por fin vio la luz de la salida del bosque, una raíz gigantesca emergió del suelo y bloqueó el camino, levantándose como un muro vivo. Mara cayó hacia atrás, con el corazón golpeando su pecho. La raíz primigenia la había alcanzado. La enorme raíz se inclinó hacia ella, dejando ver los rostros petrificados en su superficie. Uno de ellos, una niña, abrió la boca y murmuró. «No es solo muerte. Es hambre». La raíz se preparó para envolverla. Pero de pronto, una luz roja surgió desde el interior del bosque. Un brillo intenso, que iluminó las copas de los árboles. El guardián gritó con rabia. «No. No está listo. Aún no debe despertar completamente». Mara vio como algo, una figura, se movía entre los árboles, más grande que el guardián, más oscura, como una sombra hecha de raíces y huesos.
Algo más había despertado. Algo peor. Algo que el guardián había mantenido oculto. La raíz primigenia dejó de moverse. Los árboles se quedaron en un silencio mortal. Y la sombra gigantesca habló con una voz que parecía surgir de todos los árboles al mismo tiempo. El guardián ya no es suficiente. Ahora yo vigilo. Yo decido quién muere. Y quién desciende. Mara tembló. La verdadera entidad del bosque acababa de despertar. Y ella estaba atrapada entre las raíces y la sombra. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El bosque había quedado inmóvil. Ni las hojas se atrevían a crujir. Mara, atrapada entre la raíz gigantesca y la sombra colosal que emergía entre los árboles, sintió que cada respiración le costaba años de vida. La figura avanzó lentamente, su silueta temblorosa como humo denso. No caminaba, flotaba, sostenida por cuerda de raíces negras que se arrastraban detrás de ella como tentáculos. Su cuerpo no tenía forma definida, era como si miles de ramas carbonizadas se hubieran fusionado para formar un torso humanoide, con un cráneo alargado del que colgaban raíces finas, como cabello podrido. A medida que se acercaba, los árboles se inclinaban. El guardián, que durante siglos había dominado el bosque, retrocedió. Y por primera vez, tembló. No, susurró el guardián. Él no debe. Él no puede. Pero la sombra levantó su cabeza y sus ojos se abrieron, dos cuencas vacías, pero dentro de ellas brillaban pequeñas brasas rojas, como si guardaran una rabia ancestral. Yo era antes que tú. Yo era antes de los hombres. Y ahora. Despierto. La tierra tembló. Las raíces que aprisionaban a Mara se soltaron lentamente, como si la sombra quisiera que ella viviera, o al menos, que presenciara lo que vendría. El guardián dio un paso adelante, furioso. Te encerré, sellado por la raíz primigenia durante 1000 estaciones. Tú no gobiernas este bosque. Yo decido quién vive, quién muere, y quién se convierte en raíz. La sombra se extendió, ensanchándose, alzándose como una torre de oscuridad viviente que cubrió el cielo. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la mente de Mara como un golpe de martillo. Tu reinado termina. Volviste débil. Dejaste que los vivos entraran. Dejaste que la primigenia se moviera. Yo retomo el bosque. Las figuras semienterradas empezaron a llorar, a gemir, a sacudirse como si sintieran venir un destino mucho peor que la muerte. Sus bocas se abrieron en un grito silencioso. La tierra se abrió bajo ellas. Una grieta larga, profunda, infinita. Mara alcanzó a ver algo adentro. Miles de esqueletos, miles de raíces hechas de huesos, miles de ojos incrustados en la madera viva. La sombra se inclinó hacia Mara. Ella sintió un olor horrendo, como si la respiración proveniera de tumbas recién abiertas. Una mano hecha de raíces afiladas se posó sobre su frente. El toque quemaba como fuego helado. No tengo interés en tu vida, sino en tu memoria. Mara gritó, pero el sonido murió antes de salir. La sombra le mostró visiones. Vio al bosque antes de ser bosque. Una extensión infinita de oscuridad húmeda donde criaturas retorcidas nacían del barro. Allí estaba él, la sombra, alimentándose de los muertos antes de que existieran los humanos. Vio al guardián, joven, feroz, sellando a la sombra bajo tierra. No por bondad, sino por miedo. El guardián temía que la sombra consumiera incluso a las raíces. Por eso la ocultó bajo la raíz primigenia. Vio a su hermano, Elías, arrastrado por el árbol. Pero no muerto. No exactamente. Sino convertido en testigo eterno, obligado a vigilar desde dentro del tronco, a sentir cada movimiento del bosque.
Mara intentó apartarse, pero la sombra la sujetó con más fuerza. Tu mente sirve. Tienes raíces fuertes. En los recuerdos. No en la tierra. Pero eso también es mi comida. De repente, una luz roja brotó del árbol donde Elías estaba atrapado. Un grito desgarrador surgió desde él. Mara, corre. Pero la sombra rió. Un sonido tan profundo que hizo caer hojas muertas como si fueran cenizas. Correr. Ya no importa. Ni tú. Ni él. Ni el guardián. El guardián retrocedió, doblando sus ramas como si estuviera retorciéndose de dolor al escucharlo. Detente, ordenó. No despertarás del todo. No mientras yo exista. La sombra se giró hacia él, y las raíces que la sostenían se incrustaron en el suelo como cuchillas. Tú. Ya no eres suficiente. La sombra levantó ambas manos. El bosque entero tembló. Y el guardián gritó de agonía mientras sus raíces se desgarraban, su cuerpo se fracturaba como tronco viejo, y sus ojos rojos se apagaban lentamente. Mara, paralizada, vio como el guardián, el protector del bosque, la criatura que ella creía insuperable, era reducido a polvo, absorbido por la sombra. Asimilado. Consumido. La sombra, ahora más grande, más densa, más hambrienta, volvió su atención a Mara. Ahora solo queda uno por tomar. Tú. Mara no tenía salida. El abismo detrás de ella. La sombra frente a ella. Y el bosque entero respirando, esperando. Hasta que un sonido inesperado surgió desde el cráter. Un latido. No de la sombra. No de la tierra. Sino de otra cosa. Una luz poderosa se encendió en lo profundo. La raíz primigenia. No estaba obedeciendo a la sombra. Mara sintió esperanza por un segundo. Hasta que escuchó una frase que le heló el alma. Dos fuegos despiertan. Y solo uno puede alimentarse de los vivos. La sombra avanzó. La raíz avanzó. Y Mara estaba en medio. La sombra gigantesca avanzó, sus raíces negras arrastrándose como serpientes hambrientas. Del cráter emergían los latidos de la raíz primigenia, cada golpe sacudiendo el suelo como si la tierra tuviera un corazón monstruoso a punto de estallar. Mara estaba atrapada entre ambos. Dos presencias antiguas, dos horrores que no pertenecían al mundo humano, despertaban al mismo tiempo, y ambas la querían. La sombra habló primero, su voz resonando en el bosque entero. Yo tomo a la viva. Yo reclamo su memoria. Su miedo. Su futuro. Pero la raíz primigenia respondió, no con palabras, sino con un sonido inimaginable. Un llanto, como millones de gargantas fusionadas llorando bajo la tierra. La grieta se abrió aún más. Una raíz grotesca, del grosor de una casa, emergió lentamente. Su superficie estaba cubierta de rostros, hombres, niños, ancianos, todos congelados en un eterno grito. Un susurro sacudió la mente de Mara. Mi hambre es antigua. Tráeme vida. O serás mía. La tierra vibró violentamente. Los árboles se doblaron. Las figuras semienterradas fueron absorbidas una por el suelo, tragadas por la oscuridad. Mara gritó. Basta. Solo quiero a mi hermano. La sombra rió, un sonido que quebró ramas a kilómetros. Tu hermano es raíz. Su destino ya está sellado. Los ojos de Elías, atrapado en el tronco del árbol, se llenaron de horror. No escuches, susurró él. No dejes que tomen tu mente. Pero entonces el árbol se estremeció. La madera crujió. Y Elías gritó con un dolor sobrehumano mientras sus brazos se extendían, propagándose como ramas vivas. Su cuerpo se transformaba más rápido, absorbiéndose en la corteza. Mara, corre. Por favor. No te quedes. Mara retrocedió, llorando, mientras las raíces del árbol avanzaban hacia ella como si quisieran atraparla para unirla a su hermano. La sombra levantó sus manos, y todo el bosque se oscureció. Ya no hay correr. Este es tu final. Te quiero entera. Pero la raíz primigenia no lo permitió. Con un rugido profundo, lanzó una lengua de raíces blanquecinas, que se alzaron como tentáculos gigantes.
La sombra respondió extendiendo sus brazos múltiples, y ambos titanes chocaron. El choque no fue un sonido. Fue una sensación. El bosque gimió. El suelo se partió. La oscuridad se encendió en fríos destellos rojos. Mara cayó al suelo, incapaz de moverse mientras las dos abominaciones luchaban. La raíz primigenia, ciega, hambrienta, ancestral. Y la sombra del bosque, astuta, consciente, despiadada. Ambas querían el bosque. Ambas querían a Mara. Ambas querían devorarse mutuamente. El choque final llegó. La sombra perforó la raíz primigenia con cientos de ramas negras. Y la raíz, en un último esfuerzo, abrió miles de bocas humanas incrustadas en su superficie y mordió la sombra desde adentro. Un grito agonizante sacudió el mundo vegetal. Ambas criaturas se destruyeron al mismo tiempo. La sombra se derritió, convirtiéndose en una masa negra que se filtró en la tierra. La raíz primigenia colapsó, sus tentáculos petrificándose como huesos secos. Una onda expansiva recorrió el bosque. Todo quedó en silencio. Pero la calma no trajo vida, sino un nuevo horror. El árbol donde Elías estaba atrapado comenzó a temblar. Las raíces del suelo, debilitadas por la batalla, se retrajeron con un sonido agudo. Mara se levantó tambaleándose. «Elías», susurró. El tronco se abrió. La figura de su hermano cayó de rodillas. Estaba libre de la madera, pero no estaba vivo. Su piel era gris, como corteza muerta. Sus ojos estaban negros, sin pupilas. Sus venas parecían raíces delgadas, moviéndose debajo de la piel. «Mara», dijo él, con una voz que ya no era humana. «No debiste venir». Ella corrió hacia él, lo abrazó. Y sintió algo. Algo moviéndose dentro del pecho de Elías. Un latido extraño. Un corazón que no era suyo. Elías levantó la mirada. «El bosque me necesitaba como recipiente», dijo. La sombra murió. La raíz murió. Pero algo más. Algo que estaba entre ambas. Entró en mí. Mara retrocedió. «No, no. Elías, no». Él sonrió, pero su sonrisa era vacía y antinatural. «No tienes que temer», susurró. «Solo necesito una cosa más para despertar por completo». Mara quedó paralizada. «¿Qué cosa?». Elías extendió su mano. Y su brazo se abrió como una raíz llena de espinas. «Tu corazón». Mara gritó. El bosque, moribundo, volvió a latir. Y lo último que se escuchó fue la respiración entrecortada de la mujer, mezclándose con el eco de algo nuevo que despertaba dentro del cuerpo de su hermano. Un guardián nuevo. Un horror nuevo. Un ciclo que jamás termina. La oscuridad del bosque cerró su boca gigante. Y se hizo la noche eterna.